Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Y nos ponemos de pie para mayor reverencia a la palabra de nuestro Padre. Así que todos los hermanos ahí se vienen para acá. Les voy a pedir una concentración total sobre el tema. Hice un ensayo ahora con una persona y se quedó como que no lo entendió, pero porque es importante concentrarnos en un tema muy delicado, muy importante, muy necesario, y necesito la concentración de todos. Así que apaguen sus celulares y vamos a concentrar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra del Señor se lee versículo 12 y usted el 13, y así vamos. Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, No pero hay ley, no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, de aquel muchos hablaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinaría por un solo Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la eternidad de Jesucristo, el Señor nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, Espíritu Santo, que estás con nosotros, le suplicamos que nos dé el respaldo, que nos bendiga en esta noche con su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. El tema, hermanos, de la noche no es en nuestras fuerzas. Ese es el tema de la noche. No es en nuestras fuerzas. Está basado en Romanos 5, del 12 al 21. Quiero que pongan atención a lo siguiente. Todos los seres humanos, hermanos, tenemos que tener bien claro que nunca podremos vencer el peso del pecado o la herencia de pecado que está sobre nosotros. Nunca la vamos a poder vencer. Diga conmigo, es un estado. Es un estado. Oiga bien, en el que todos los seres humanos, hermanos, estamos sometidos y que solo hay una forma para poder liberarnos de ella. Solo hay una forma para poder liberarnos de ella. No es, hermanos, con nuestras fuerzas. No es con nuestras capacidades. No es, hermanos, con nuestra astucia, ¿verdad? No es con nuestra inteligencia, hermanos. Nada de esto va a lograr quitar de nosotros el pecado o la herencia pecaminosa que hay sobre nuestras vidas. No es así. Mucha gente cree que por obras, mucha gente cree que con astucia le podemos nosotros darle la vuelta y quitarle el valor a Jesucristo en la cruz del Calvario. Diga conmigo, están equivocados. No es así, hermanos. No es así. No es así. Si nosotros no le damos el lugar que le corresponde a Jesucristo,
nosotros ser libres de pecado. Por tal razón, las personas que dicen que vendrán al Evangelio cuando estén mejor, escuche bien esto, jamás lo harán porque nunca estarán mejor, sino que hay una ayuda divina de por medio. ¿Se han fijado? Y específicamente hay gente que, como está bien económicamente o está estable y tienen cierto conocimiento en sí, son muy inteligentes, entonces ellos dicen, yo la verdad no estoy, o sea, no puedo ir a la iglesia porque es que ese lugar es que hay que respetarlo, dice la gente, ¿verdad? Y entonces yo no estoy preparado para ir todavía, cuando esté mejor entonces puedo ir. ¿Sabes qué, hermano? Nunca vendrás. Nunca va a venir el hermano. Nunca va a venir. Porque, dice la palabra del Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada, hermano. Y entonces, ¿qué sucede con las personas? Ellos dicen, no, yo cuando esté mejor, que ahorita no puedo, es bien difícil porque no quisiera yo, no me siento digno, dice la gente. Nunca se va a sentir digno. Nunca. Siempre el peso del pecado va a estar sobre nosotros. Amén, hermano. Entonces, por eso es que el tema no es en nuestras fuerzas, sino que es en las fuerzas de Dios. Entonces, cuando vemos personas que están sumergidas en el vicio, por ejemplo, cuando vemos personas que están con problemas sexuales o cuando están en rebeldía o en cualquier tipo de pecado, hermano, no es en sí el hecho de estar en este nivel de pecado que no pueden llevar, que por estar en este nivel de pecado, nos va a llevar eso al infierno. Póngame atención a esto, porque no va a decir usted, el hermano dijo que si estamos pecando no vamos a ir al infierno. No, déjeme que termine, por favor. Anote. No es en sí por el pecado que cometemos que vamos a ir al infierno. No, hermano. ¿Sabe cómo es esto? Es por permanecer en ese estado de pecado. Es por permanecer en el estado de pecado. No es ya el hecho de estar pecando ya es el resultado de algo. Pero el estado de pecado en el que me encuentro me hace que yo cometa ese otro nivel de pecado. Le voy a poner un ejemplo bien explícito en donde Dios no se queda pensando, hermanos, en la persona que ha pecado o en el pecado que cometió. ¿Se acuerdan de la hermanita aquella, del ejemplo que el Señor pone en la palabra de que la encontraron en pleno acto de adulterio? ¿Qué hizo el Señor? ¡Ay, qué pecadora esta muchacha, hombre! De verdad, ¿la vieron que estaba ahí? ¡Qué bárbara esta hermanita! Él no dijo así. ¿Qué dijo el Señor? Mira, aquí te la traemos en pleno acto de adulterio, la hemos encontrado y la ley dice que hay que apedrearla porque qué bárbaro la hermanita lo que hizo. Así como muchos de nosotros, no hombre, qué bárbaro el hermanito, ¿sabe qué? Allá estaba tomando, hermano, y antier estaba ahí en la iglesia, mire. O sea, no podemos juzgar. El Señor dice aquí en la palabra, hermano, en este momento, cuando estaban ellos juzgándola, viene el Señor y les dice a todos, una multitud. El domingo pasado, hace 2 domingos atrás, les traje un ejemplo de que hasta hoy en día, 2011, 2012, todavía está la ley en el Medio Oriente en donde están apedreando a las mujeres por adulterio o por cualquier otro tipo de pecado. Y dicen que las entierran con piedras no muy grandes. ¿Por qué? Para que no la mate de un solo. Con una piedra que el tamaño sea tal de que solo le vaya doliendo la gran pedrada y que la vaya matando poco a poco. Mire qué tremendo, hermano. Eso es lo que hace la gente religiosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿cómo esta gente, conociendo el Corán y que Dios encuentran que también es un Dios de amor, ¿verdad? Porque ellos tienen en el Corán, por ejemplo, el libro de Jeremías. Ahí está, hermanos. Y él dice que para nosotros tiene solamente amor para nosotros. Tengo paz para ustedes, dice Jeremías 29:11. Y entonces, como que ellos lo leen y no lo entienden. ¿Saben por qué? Porque tienen, mira, hermano, una venda sobre sus ojos.
La religiosidad, el conocimiento, entorpece a la persona, pero el Espíritu vivifica el corazón de la persona. Amén, hermano. Ahí está la revelación. La revelación es lo que hace transformar a la persona. Cuando no hay revelación, no hay transformación. Lo que hay es conocimiento. Amén. Entonces, hermano, y le dice, bueno, entonces el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo. Y mira, hermano, y siguió él haciendo sus cositas en el suelo, el padre, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad? Como uno tiene que ver todo eso. Me imagino que le decía el Señor así, me le estaba haciendo y le decía. Y ahí el Señor. ¿Me entienden, hermano? Y entonces de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice, ¿dónde están los que te acusan? No, le dijo, no hay, le dijo. Ah, no hay. No, pues tampoco yo te acuso. Vete, pero no peques más. Amén. O sea, Dios no viene y no nos va a juzgar a nosotros tanto así como que estoy interesado en el pecado que tú cometiste. No, Dios quiere que salgamos de ese estado de muerte. Amén. Y cuando nosotros salimos de ese estado de muerte, entonces ya no vamos a entrar en otro nivel de pecado, porque la gloria de Dios nos cubre. Amén, hermano. Cuando tú experimentas la verdadera liberación, la presencia del Espíritu Santo, y entramos en el campo de la obediencia, que lo vamos a ver más adelante, hermano, mira, no te va a dar ganas de pecar, no nos va a dar deseos de pecar, o sea, va a estar acechándonos el pecado, pero tú vas a ver tan especial. Y ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿De qué tipo de temor? El respeto hacia Él. Y ese respeto hacia Él entonces nos va a hacer entrar en obediencia. Claro que voy a tener la tentación, claro que voy a tener el deseo. Es la misma carga de pecado, de la herencia pecaminosa que voy a tener entre tanto tenga vida, hermanos. Pero sin embargo, quien me libera, quien me sostiene, quien me ayuda es Jesucristo. Amén, hermano. Él es el Señor mi Salvador, pero es Él. Es nuestro Padre que nos va a dar esa capacidad de sostener, y se lo voy a demostrar más adelante bíblicamente. Entonces, vemos a esta persona sumergida en el vicio, en el problema sexual, y lo que pasa que no sale esta persona de ese estado pecaminoso, porque lo que ella encuentra es más gente que le está señalando por el pecado, que gente que le está ayudando para que salga del estado de pecado. Usted y yo no estamos para ponerle el pie a la persona en la cabeza. Está tirada la persona, ¿verdad? Usted no está para darle el tiro de gracia a la persona. Usted está para ayudarle, para levantarlo, para decirle, hey, hay alguien que te ama, hermano, se llama Jesucristo, amén. Vamos, ánimo, y entremos, echémosle ganas. Y si es necesario llorar a la par de Él, lloremos, hermano. ¿Por qué no, pues? Esto no es cuestión de conocimiento, hermano. Esto es cuestión de amor. ¿Cuánto lo creen? Esto no es cuestión de dinero. Esto no es cuestión de cuánto. Cómprenme pañuelos, cómprenme libros. No, es cuestión de amor por la alma, hermano. Y hermano, que hay una persona. Y mire, ¿y a dónde vive? Ahí en la comunidad esa. Vaya, busque otros dos hermanos y vayan. Ay, pero dígale que vive en la escalón. Vamos a hablar, hermanito. Vamos, hagamos una comitiva, le digo a mi hermano. Que la gente, y va a la comitiva donde la hermanita está. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es amor. Eso es interés. Diga conmigo, eso es interés. Eso es interés. Amén. Entonces, no veamos eso, veamos el estado pecaminoso de la persona y ayudémosle a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, el estado pecaminoso es lo que nos puede descalificar de no entrar al reino de los cielos. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es su deber y cuál es mi deber? Buscar la forma de salir de ese estado de pecado, ¿verdad? Buscar la forma de salir de ese estado de pecado. Juan 12:47 dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, dice la palabra del Señor, yo no le juzgo. Mire lo que dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Dios, hermano, no nos señala el pecado. De hecho, Él nos centra su plan de liberarnos del pecado en el que estamos. El
viene a liberarnos, les repito, del estado en que muchos estamos, en el estado de la muerte, ¿verdad? En el estado de muerte. Punto número 1, entonces. Hay dos tipos de pecados. El pecado de acción y el pecado de naturaleza, de herencia, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado de acción? Veamos, es todo aquel que cometemos, ¿verdad? Por ejemplo, matar, por ejemplo, robar, fornicar. Oiga, hay que grandote esos pecados así. Mentir también. Ay, que es una mentirita chiquitita para que no. La mentira tiene el mismo peso de cualquier otro pecado. Es el mismo peso, usted lo pone en la balanza del Señor y le va a dar el mismo peso, ¿verdad? Así que no podemos nosotros con eso también estar ahí que, uy, qué bárbaro, ¿cómo se le llama? Algún nombre de alguien de que esté ahí en la cárcel, ¿verdad? No, hermano, si usted miente, si usted tiene esa costumbre de estarle mintiendo a las personas, es lo mismito, es la misma delincuencia, hermano. Lo mismito, por eso hay que cuidar, pues dígale de su lado, ya viste, no mintas, ¿verdad? No hay que mentir. Amén, hermano. ¿Verdad qué lindo? Ay, que no se dé cuenta mi papá, que no se dé cuenta mi mamá, ay, y le inventan, ¿dónde fuiste? Ay, fui a la tiendita. Y se fue para otro lado, mentiroso. ¿Verdad? Entonces es lo mismito, hermano. No agarró el cuchillo, no agarró la pistola, pero mintió. Y es lo mismito. O cuando se inventan alguna cosa, mi hermano, porque no, que fíjese que bien ocupado, mire que yo hice lo otro, mentiroso. Dígame, hermano. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál otro pecado? El pecado de naturaleza. Es el que heredamos por la caída de Adán, ¿verdad? Desde ahí el pecado logró entrar en todos nosotros, en la raza humana. Desde ahí entró el pecado. 1 Corintios 15, 21 y 22 dice, yo por cuestión del tiempo voy a ir así rápido. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también dice la palabra de Dios, en Cristo todos serán vivificados. Así dice la palabra del Señor. Volvamos al punto entonces, de mi fuerza jamás podré salir de mi estado de muerte. Siempre estaré de continuo al deseo de la carne. Siempre voy a estar en ese nivel, ¿verdad? Yo quiero poner un ejemplo un poco gráfico de del peso del pecado. Escúchame bien. Mejor vámonos ahí a Segunda de Reyes, sin perder Romanos. Ahí inmediatamente, hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer rápidamente esa parte. Vamos a leer la palabra. Amén, hermano. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí este lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Estaba bien galán, iban a hacer ahí su lugar para vivir. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, ¿qué pasó? Léamelo todo, como dice, ¿está conmigo? Se cayó el hacha en el agua. Mire qué tremendo. Y dice, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. Hermano, una hacha en ese entonces era cara. Era carísima, hermano. Y entonces el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar y entonces cortó ¿el qué? Diga conmigo, madera. Palo. Diga pues, palo. Y lo echó allí. E hizo, ¿qué? Flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Hermano, quiero poner este ejemplo gráfico así. Este es un avance de lo que vamos a hablar el domingo también. Pero el hacha es hierro y por su propio peso se hundió en el agua. Amén. Su propio peso lo hundió en el agua. Ahora, ¿qué es lo que lo sacó? Hermanos, número uno, iba incrustado sobre ella madera. Esto es como un prototipo de lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿En qué lugar fue que pusieron a Jesucristo? Díganme.
¿En qué? En madera, ¿verdad? Y la misma madera usa para el hacha. Hermanos, el peso del hierro es parecido al peso del pecado que tiene el ser humano. El mismo pesor, el mismo estado de herencia pecaminosa que tenemos, nos hace que no podemos salir con nuestra propia fuerza, porque el mismo pesor me tiene hundido ahí. Mas sin embargo, lo que me hace salir es el poder del sacrificio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Amén. Usted, su fuerza no lo va a lograr jamás. Sin embargo, Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, hermano, nos saca de ahí, nos libera. Y después usted, por eso dice, cuando usted siente la presencia del Espíritu, me siento bien bofito, dice. ¿Verdad que sí? Dice la gente, me siento bien bofito, dice. Claro, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha hecho flotar. ¿Me están recibiendo mensajes? Hermano, cuando tú comprendas, o cuando nosotros entendamos que no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, el que va a hacer que avancemos, ya la hicimos. Ya la hicimos, hermano. Así que cuando usted sienta esa persecución, ¿verdad? Ese deseo de no querer venir y no buscar de la presencia, ¿sabe qué es? Es el peso de la herencia de pecado que está sobre nosotros. No me quiero hincar, es que como es muy pesado, no lo hace que se hinque. Ahora usted entra en el nivel de obediencia. Vamos a ver si no. Ya vamos a llegar por ahí. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, volvamos allá, hermanos, a San Mateo. Vamos ahora a 26, capítulo 26. Mateo 26, 41. Dice la palabra del Señor. Miren, velad, dice, y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo 26, 41. Vino luego, en el 40 dice, vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, le dice. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Hermano, entonces sepa usted, la carne lo va a querer siempre tener sujetado a la cama, lo va a querer tener sometido a ese sillón, ¿verdad? Lo va a querer tener enfrente de la televisión, y ahí va a estar la carne, y lo tiene y me quiero parar. No se puede, hermano, porque está, ¿verdad? Se quiere. No lo logra. Es la herencia de pecado. Amén. Sin embargo, cuando usted comienza a renunciar a la carne, entonces se va a ir sintiendo más bofito. Y si usted crea la cultura, este estilo de vida, el evangelio es un estilo de vida precioso, en donde no van todos, sino aquel que ha decidido renunciar a algo. Hermano, cuando usted tome esa plena decisión, nada lo va a mover de la presencia del Señor. Amén. Y cuando digo nada, le hablo de circunstancias, de problemas económicos, de enfermedades. Le hablo de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no depende de eso. Usted ya tiene un carácter, una madurez. Y entonces, ¿qué hace usted? No, yo tengo que ir donde está mi padre. Y usted va donde está su papá. Amén, hermano. No esté esperando grúas humanas para venir. No. Vamos, hombre, vamos. No, hermano, usted viene porque usted ha entendido, ha madurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Que dice Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mire qué conflicto tiene la carne, ¿verdad? Qué tremendo conflicto el que tiene. Vamos, no quiero ir. Y este es el gran pleito. No, hermano. Romanos 7, 14 al 25. Veamos cómo busquemos Romanos 7, 14. Veamos ahí. 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al... Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela, diga conmigo, rebeldía. Rebeldía. Dice aquí, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire qué tremendo. Hay un estudio en donde dice que cuando aquí habla, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que en ese tiempo había una ley, le mentiría si digo que todavía está esa ley, en donde aquel que mataba a alguien y era encontrado culpable, pero en una forma como de segunda persona, se lo ponían sobre su cuerpo y andaba con él, con el muerto, hasta que se descomponía. Imagínense. Y entonces andaba cargándolo él, ¿verdad? En todo el pueblo y andaba con el muerto hasta que se descomponía. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, hermano. ¿Se imaginan qué tremendo era eso? Entonces, este capítulo 7, ¿qué es lo que está sucediendo? Se refiere específicamente a la persona que está espiritualmente muerta. Aquella persona que está espiritualmente muerta, ¿verdad? Que más la expresión vendido al pecado significa esclavitud al poder del pecado. Cuando lo dice ahí que está vendido al pecado, significa esclavitud al poder del pecado. Por lo tanto, dice, no es posible que este punto tenga que ver con un creyente en Cristo. Amén. ¿Verdad? Cuando usted es un creyente verdadero que busca agradar a Dios, entonces esta cuestión de estar vendido al pecado ya no, porque usted ha conocido al libertador de su alma, que dice la palabra, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Qué lindo, hermano. No hago también lo que quiero. ¿Qué significa esa expresión? El que trata de obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia salvadora de Jesucristo es incapaz de cumplir las buenas intenciones de su corazón. Es incapaz. Entonces, hermanos, todo lo anterior es en el pecado de naturaleza. Es una carga tan pesada que siempre andará sobre nosotros. En este punto es que muchas personas dicen que el evangelio es muy difícil. Ponga atención a esto porque es muy importante. Es muy difícil de sobrellevar el evangelio, dice esta gente, ¿verdad? No es fácil. Y esto les da como una especie de licencia para darse por vencidos a ellos. Mire, es tan difícil cumplir con el evangelio que yo no, para eso sí no traigo, dice la gente. Es bien difícil estar en la iglesia, es bien difícil hacer esto y lo otro. Entonces, se entregan ¿a qué? A las pasiones del mundo. ¿Qué más? Y por lo tanto, nunca se van a levantar de ese estado de muerte. Ahora, ¿qué dice la palabra al respecto? Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, miren hermanos, para vuestras almas. Mateo 11:28. Porque mi yugo es fácil, dice la palabra del Señor, y ligera mi carga. Amén. Y ligera mi carga. Ahora, claro, en sus fuerzas, esta persona cuando dice que es muy difícil estar en el Evangelio, claro que es difícil porque él lo quiere hacer con sus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no quiero ir. Hoy me someto al discipulado, mañana no. Hoy voy, mañana no. Hoy oro, mañana no. ¿Me comprenden, hermanito? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Él lo está haciendo todo con sus fuerzas, pero no como Dios quiere que lo hagamos. Una cosa es que usted venga a la iglesia y usted se convierta en alguien que seguidor de Jesucristo, pero lo está haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Una cosa es que hagamos las cosas a nuestra manera, pero otra cosa es entrar en el plan, en el proyecto que ya está establecido por Dios, no por el hombre. Amén. Entonces, claro, me va a costar entrar en ese estilo de vida, en esa cultura espiritual. Me va a costar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con mis fuerzas. Tanto el pesor del pecado, de la herencia pecaminosa, que yo no lo puedo sostener. No lo puedo sostener. Pero con el poder del Espíritu Santo en su interior, todo es muy diferente. ¿Se dan cuenta del papel importante del Espíritu Santo aquí, hermanos? Mucha gente dice, no, yo no creo en el mover del Espíritu. Hermano, gran error. Les es necesario, dijo el Señor, que yo me vaya y que les prepare morada allá por mí. Y les enviaré. ¿A quién? A un consolador, al Espíritu Santo. Y va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece? Porque Él sabía en ese momento, que se lo decía a sus discípulos, de que la persecución de los espíritus, la acechanza del maligno, la tendencia pecaminosa, el camino hacia el pecado iba a ser tan difícil que era necesario que una fuerza sobrenatural estuviera a nuestro lado para vencerlo. Su mejor amigo es el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermano. Su mejor amigo es el Espíritu Santo. El domingo vamos a hablar cómo podemos vencer esa fuerza tan grande, tan tremenda, hermanos, para nosotros alcanzar ese vuelo tan precioso, ¿verdad? Y mantenernos ahí, hermanos, ya en ese nivel de espiritualidad en donde tú ya no te sales. Y ya no le es difícil, hermano, decirle no a las tendencias pecaminosas. Ya no le es difícil usted caminar por esos lugares de pecado en el que caminaba. Ya no es difícil, hermanos, decirle a las cosas incorrectas, ya no puedo estar ahí. No, ya no, porque ahora soy libre en Cristo Jesús. Amén. Ya no le va a costar, amado. Ya no. Ya no. ¿Le va a doler? Sí. ¿Que le van a dar ganas de llorar? Sí, es verdad. Llore, pero Dios nos dejó un montón de lágrimas adentro, porque estemos sacando todas las que sean necesarias, ¿verdad? Llore, hermanos, de ser necesario, pero dígale no al pecado ese. Y después de esa llorada que va a pegar usted, ¿sabe qué va a encontrar ahí en su corazón? Diga conmigo: paz, gozo, libertad. Eso solo lo da el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, venid a mí todos los que estáis trabajados, dice. Claro, jamás lo vamos en su fuerza jamás logrará avanzar, pero con el poder del Espíritu Santo sí. Todo es muy diferente. Es Cristo quien nos libera de nuestras cargas insoportables. Amén, hermano.
nos da descanso, nos da paz, porque tenemos el Espíritu Santo como nuestra guía. Todos actualmente tenemos, hermanos, una serie de problemas de todo tipo a los cuales no les encontramos la salida. No encontramos la salida a ese montón de problemones que tenemos, ¿verdad? Esto hace que nuestra debilidad humana nos empuje hacia cualquier tipo de pecado. Nos sentimos abandonados, sentimos que Dios nos ayuda y ¿qué es lo más fácil para el ser humano? Pecar. No, hombre, dicen, esto es mentira. Dicen. Entonces es muy fácil entregarnos, es muy fácil renunciar, es muy fácil darnos por vencidos en este nivel de prueba, ¿verdad? La tendencia humana no le gusta pagar el precio de algo que vale la pena. ¿Sabe cómo somos nosotros? Siempre estamos en busca de ofertas, ¿verdad? De la cachada, ¿verdad? Siempre estamos en busca de la cachada. De invertir lo menos posible, ¿verdad? De dar el menor esfuerzo para conseguir algo, etc. Siempre estamos en ese nivel ahí. Esa es una tendencia humanoide sumamente débil, amén. Resultado final, nos entregamos a las pasiones de nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Cedemos a lo más fácil. Eso es lo más, esa es la misma tendencia pecaminosa. Entonces, ahora usted se da cuenta de su estado, porque, ojo con esto también, para poder vencer al enemigo hay que conocerlo bien. Usted tiene que saber de qué usted está hecho y qué es lo que está pasando con nosotros para que tengan una mejor perspectiva y encontrar unas salidas más fáciles para vencer el pecado, ¿verdad? Había una hermanita que tenía más de 18 años que estaba metida, el pecado la tenía metida en el nivel de la depresión. Usted la visitaba en su casa y ya no quería salir de la casa. Usted llegaba, hermanita en Cristo y todo, y no pasaba nada, el poder de la palabra en ella no pasaba nada. 18 años esclavizada en eso, hermano, miren qué tremendo. La tenía el enemigo, pero bien sujetada, hermano. No la dejaba salir de ahí. Y los hermanos hacían de todo, hermano. Llevaban alabanza a las casas. Le leían promesas tras promesas de la palabra. Hacían de todo, le invitaban a congresos, la llevaban a las campañas evangelísticas y todo, hermanita. Qué tremendo, hermano. Hasta que un día ella comprendió la liberación, cómo ella pudo ser liberada. Y las mujeres guerreras en el evangelio ahora, hermano. Sí, gloria a Dios. Pero esa mujer pasó bien sometida en el espíritu de depresión tan duro que ella estaba viviendo. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan del punto número 1, verdad? Hay dos tipos de pecado, ¿verdad? El de acción y el de herencia pecaminosa que traemos. Ahora el punto número 2. Muchas personas dicen que esto, hermanos, del evangelio es muy difícil. Ese es el punto número 2. Ahora yo solo voy a mostrar que no es difícil. Diga conmigo, no es difícil. No es difícil. No es difícil, diga conmigo. No es difícil. Amén. ¿Qué dice la palabra al respecto? Vamos pues a Deuteronomio 30. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 30. Mire lo que dice Deuteronomio 30. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, le dice. Mire qué interesante. Mire, cuando yo leí este versículo, me quitó una carga, como no se imaginan, porque un montón de gente que lo etiqueta a uno, ¿verdad? Ya vas a caer, hombre, vas a ver, si como que, no, si eso llamará de tusa, le dice, ¿verdad? Mucha gente le dice que no es fácil, eso del evangelio es bien difícil, hombre, le dicen. No, eso no. No, hermano, a quien me liberó el Señor, Deuteronomio 30, 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo, por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos.
14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén, hermano. Se imaginan bracear desde aquí el puerto de la Libertad hasta allá al otro lado y pasaron todo el océano Pacífico, ¿verdad? Eso es difícil. Salen pirañas, salen salmones, de aquellos que muerden, salen tiburones, salen ballenas, salen, hermano, y entonces que ustedes los quita, ¿verdad? Y las grandes olas y los hoyos ahí en el mar, y, hermano, eso es difícil. Abrazo, a pura abrazada, ¿verdad? Pero ni el mejor salvavidas de la Cruz Verde lo va a cruzar al otro lado. ¿Me explico, hermano? No lo va a poder, eso es difícil. Pero dice el Señor, no, hombre, esto de la palabra no es así. La ley no es así. No es así, dice. ¿Qué les parece, hermano? Amén. Entonces el Señor nos da a entender realmente que no es difícil. El caminar cristiano, el poder avanzar, el poder escalar los peldaños que tenemos, hermanos, enfrente para encontrar la gracia de Dios que tanto necesitamos, está escondida en una sola palabra. ¿Quieren conocer cuál es la palabra en la que está escondida? Amén. Digan amén conmigo. Amén. Ahora diga conmigo la palabra esta: obediencia. Obediencia. Ahí está, hermano. Deuteronomio 30:15 dice lo siguiente, miren. Ahí está cerquita. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas ¿qué? Multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y ahí dice un montón de cosas al desobediente. ¿Qué les parece, hermano? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, porque es que hemos caído, hermanos, en un nivel de vida de pecado continuo, porque hemos sido desobedientes, ¿verdad? Desde pequeños no lo aprendimos en casa y ahora de grandes nos cuesta someternos a todas nuestras autoridades, a todas. Por ejemplo, miren, todo niño, estoy hablando de niños de un año, bien tremendo que un niño de un año manipule a los padres. Un año la criaturita. Y le digo, ¿qué quieres? Pues salen corriendo y le hacen de todo lo que. 2 años y lo mismo, 3 años y lo mismo. Ahora vean a este potencial chiquitín cuando tenga 15 años más. Por eso es contestón, rebeldón. Por eso es, hermanos, un violador de leyes. Porque desde chiquito el papá y la mamá, para que el niño estuviera tranquilo y no llorara, ahí le consentían todo. Ahora es un alto delincuente. ¿Se da cuenta? Miren qué tremendo, hermano. La palabra dice que de chiquitos hay que disciplinarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño aquí, desde pequeño gana la batalla, el niño de sus caprichos, desde pequeño, ¿verdad? Es un tremendo potencial de hombre o mujer rebelde y de fácil tendencia al deseo de la carne y el pecado. Esta persona no encuentra límites para su vida. No hay ningún límite. Porque como siempre le concedió al papá y la mamá las cosas. Entonces él dijo, todo lo que yo quiero lo voy a hacer. Y la gente me tiene que servir, dice. Miren qué tremendo. O sea, todos los que están afuera de mi casa, dentro de mi casa y afuera, me tienen que servir a mí. Miren, bichos de 8 años poniéndole renta a los negocios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. No se asustan de esto, hermano. No, hermanos, ahorita, y bueno, estos bichos cuando ya sean papás ya saben, ¿verdad? No los estoy mandando a castigar a los hipotes, a disciplinarlos me están mandando, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona no encuentra límites para su vida, siempre está en busca de aventuras. Y de ahí salieron los hippies, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Vive la vida loca, ¿verdad? ¿Qué les parece? No se deja gobernar y se entrega a sus deseos de pecado. No se deja gobernar y se entrega a esos deseos pecaminosos. Cree que los que están a su alrededor viven para servirle a él o a ella. Y el siguiente paso es que no respetará ninguna autoridad,
ni en su hogar, ni en escuela, ni en la sociedad, ni mucho menos en la iglesia. Amén, hermano. Próxima parada para estas personas, véanme jóvenes, todos por favor. La próxima parada para estas personas es o la cárcel o el cementerio. No hay otro lugar. Pero aquel que es obediente, aquel que es de bendición para sus padres, esta persona va a ser de bendición para todos los demás. Entonces él sale a la calle, ve la autoridad uniformada y él dice, es la autoridad que ha puesto el gobierno, yo le debo respeto a él. Va a la escuela y ya no le gritan a los profesores, ya no le faltan el respeto a los profesores. ¿Sabe por qué? Porque ha entendido el respeto a la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces usted, hermano, va a una empresa, ve a sus jefes y ya no le hace la mexicana al jefe, porque es su autoridad. Viene a la iglesia y ya no ve de menos a los pastores y a los líderes. ¿Por qué? Porque sabe que son su autoridad. Dios mío, amén. Y entonces, santo remedio, ¿verdad? Y entonces ahí viene la gracia de Dios y cae sobre usted. Y entonces Dios dice, aquí hay alguien en quien yo puedo depositar una bendición. ¿Qué les parece? Porque hay alguien que se está sometiendo. ¿Ustedes creen que a un rebelde le van a dar buenos lugares en una empresa? ¿O a un rebelde le van a dar privilegios en algún lugar? Diga conmigo, ¡no! ¡No! Eso. No, hermano, nunca lo van a dar. Ahora aquel que es humilde de corazón, aquel que es manejable, que es precioso, que le dice, mira, sí, yo voy, mira, ¿crees que puedes lavar los trastes? Sí, y está contento silbando. El papá dice que es lindo el niño, ¿verdad? Miren, sin decirle lava los trastes, sin decirle lava la ropa interior, sin decirle lava su ropa, qué lindo. El papá dice, este niño, cuando le llega una bendición, ¿qué es lo que hace? Venite, hijito, te vamos a ir a comprar los zapatitos. Rápido lo lleva, a lo obediente, pero al rebelde, ¿qué? Ahí quédate. Ni un chocolate le van a dar. Les estoy dando el secreto de la bendición, hermano. Aleluya. ¿Quiénes quieren camisas, zapatitos, todos los bichos? Díganme. No, díganme. Háganle caso a la mamá y al papá también. Oigan. Aleluya. Entonces, con el correr del tiempo, nos encontramos con todas las facturas que debemos de pagar por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Venimos al Evangelio, pero cargados. Venimos al Evangelio cansados, en busca de alguien que nos resuelva los problemas de nuestras vidas. Aquí llegamos al punto de quiebre. Y esto es importante en este momento del mensaje. En este momento que Dios nos da nuestra oportunidad, Él dice, no te preocupes, yo te saco de ese estado de muerte, pero será en mi tiempo, no en el tuyo. Ojo, ojo, hermanita nenita, ojo, no te preocupes, dice. Yo te saco de ese estado de muerte, te voy a ayudar a salir de la deuda, de todo ese tipo de problemas en el que tú estás ahorita, pero va a ser en mi tiempo, no en el tuyo. ¿Y por qué? Viene la gente un año, ¿verdad? A los 6 meses, 3 meses en la iglesia, y a mí no me concede nada el Señor. El muchacho acaba de venir y a mí nada. Y comienza a cuestionar. ¿Sabe por qué es así? Dios no nos va a bendecir antes de que no hayamos madurado. Observe esto. ¿Por qué en el tiempo de Dios? Porque es necesario que antes aprendamos a valorar, a cuidar lo que más adelante nos va a dar Él. Dios nos da su herencia. Ojo, Dios no da su herencia a las personas inmaduras. No se lo va a dar. ¿Se imagina, hermano, si lo hace? ¡Qué tremendo! De seguro lo va a derrochar y volvemos a los caminos en los que antes andábamos y vamos a terminar peor de lo que estábamos. Fíjense, tengan cuidado con esto. Yo tenía un jefe, que el jefe lo que hizo, hermanos, fue lo siguiente, miren. Observe lo que hizo el jefe. Le compró, como el niño ya tenía 15 años, le voy a regalar un carro, dijo. Le regaló el carro, ¿verdad? Y el cipote en su emoción viene y agarró a la novia. Y ¿saben lo primero que hizo con el carro? Se fue para el puerto. Al puerto iba y cruza en curva. Sobrepasó, perdón, en curva. Miren, se pegó de frente con otra señora que venía subiendo para acá. Y él ahorita tiene 19 años. No,
22 años tiene ya. Y es un vegetal. Estuvo en Cuba, ya no se logró levantar. Y ese niño envejeció a los padres de una forma tan rápida que ahora son ellos unos ancianos por la enfermedad de él. Un hijo que tenía una promesa, un futuro precioso, se destruyó. ¿Por qué? Porque el papá le dio algo en el momento incorrecto. No estaba maduro. Lo mismo hace nuestro Padre con nosotros. Si Él nos da algo en la etapa de la inmadurez de nuestra vida, de seguro tú te llevas la bendición y la derrochas y vendrás peor. Por eso hay que esperar en el Señor. Amén. En el tiempo de Él. No es que Él no nos ame, es que no estamos nosotros en la capacidad de recibir lo que Él tiene para nosotros todavía. Amén, hermano. De seguro lo vamos a derrochar. En la medida de que le mostramos a Él un crecimiento espiritual, Él irá abriendo el grifo de nuestras bendiciones. Algo que a Dios le entristece mucho es ver en sus hijos que sean mal agradecidos. Eso le duele mucho a Dios. A Dios le encanta que le mostremos con hechos lo agradecidos que estamos por ir ordenando nuestra vida diariamente. Juan 8:32 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El solo oír la palabra de Dios no sirve de nada, hermanos, sin la fe. Diga conmigo, sin la sumisión, y sin la obediencia. Tenemos que tener nosotros como creyentes de Dios fe, sumisión y obediencia al Padre, ¿verdad? Para que nosotros estemos esperando la bendición. Romanos 2:13 dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oiga, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Amén. El secreto no consiste en venir a la iglesia, no consiste en venir a Jesucristo por el milagro que Él puede hacernos. El secreto está en practicar lo que oímos. Me dicen amén, hermano. Amén. En hacer el esfuerzo de crecer cada día más y madurar, hermanos, para poder sostener los planes de Dios. Para eso es. Para poder sostener los proyectos, para poder sostener las bendiciones que un día Él nos pueda dar a nosotros. Conclusión, hermanitos lindos. No intentemos vencer nuestros deseos con nuestras fuerzas. No lo vamos a lograr. La obediencia y el estar sometidos a la palabra de Dios son la clave para tener una mejor oportunidad de vida. Amén. Deuteronomio 30, voy a cerrar. 1 dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. O sea, ahí incluye El Salvador. Dice aquí, miren, hermanos: y te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y dice el versículo 5: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. ¿Y qué pasa? Y será tuya, dice, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin, dice la palabra, de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios, ¿el qué, hermanos? Abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Y el último versículo dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, hermano. Oh Señor, gracias.